Muy bien, muy buenas, ¿cómo están? Acá estoy con la doctora Tammy Edel. Quisiera que primero que nada agradecerle muchísimo por esta oportunidad. La realidad es que estábamos en Shabbat comiendo y la escuché hablar y me pareció que teníamos que hacer esto, un poco para que la gente vea desde un punto de vista médico, ético, también qué es lo que, y desde un punto de vista de la Torah conmigo, qué es lo que opinamos sobre diferentes temas. Vamos a empezar un poquito con el tema del aborto. Así que doctora, primero que nada, gracias por estar. Doctora Tami, por favor, preséntese, así la gente sabe de quién habla. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. También, digamos, esto es una experiencia diferente y mostrar desde el punto de vista tanto de la religión como científico, pues es gratificante. Yo soy Tami del Nudalma, soy colombiana de Bogotá, soy judía. Soy médico, pediatra y neonatóloga de la Universidad de La Sabana y de la Universidad Militar de acá de Bogotá, Colombia. Y pues para mí es lo que decía, gratificante poder compartir estas experiencias. Doc, ¿hace cuánto me dijo que era médico? ¿Hace cuánto ejerce? Yo soy médico hace 10 años, pediatra hace 8 años y neonatóloga hace 3 años. Soy neonatóloga. ¿Y mamá? Mamá hace 10 años de mi hija grande y mi chiquito tiene 20 meses. Ok, bueno, gracias Doc. Muy bien, quiero empezar con el tema de aborto, ¿está bien? Ujú. Hay una frase en Argentina que se hizo muy famosa hace un tiempo, mi cuerpo, mi decisión, o sea, es como que la mamá decide. Entonces, lo primero que quiero preguntar es, para usted, desde un punto de vista médico que usted tiene, ¿cuándo empieza la vida? ¿Desde cuándo un bebé se considera que es una vida? Bueno, desde el momento de la concepción, digamos que el momento que el espermatozoide se une con el óvulo y empieza a esa célula a volverse más células y forma un bebé, desde ese momento cero ya es un bebé, ya está fecundado, ya hay una vida dentro de la mamá. ¿Ok? Yo una vez escuché que desde ese momento tiene un ADN diferente o cuándo es que el ADN cambia. Desde el momento de la fecundación, cuando ya se une el espermatozoide con el óvulo, ya empieza a generar su propia genética. Digamos, coge la parte de la mitad de la mamá, coge la mitad del papá y se va uniendo y forma su propio ADN desde el momento que la célula se empieza a proliferar, a volverse más células. O sea, de dos células se forma una grande, que es el bebé, y ahí se empieza digamos, a multiplicar hasta que va formando todos los tejidos y todas las células del bebé. Pero desde ese momento ya hay un cambio y se forma propio de él. Doctora, usted dice se empieza a multiplicar y yo entonces me pregunto, realmente lo iba a buscar, la verdad es que no tuve el tiempo, pero yo no, que me cuente cómo es la ley en Colombia, de qué semana se puede abortar y usted me dice que se empieza a multiplicar. Yo quiero saber como qué puntos hay, qué checkpoints, digamos, que hasta esta semana es así, hasta esta semana es así, y por qué en esta semana es vida y en la anterior no, según la ley, vamos a decir, y qué opina usted. Bueno, la ley en Colombia ha tenido varias fases para el cambio, digamos, de la aprobación del aborto. Hoy en día el aborto está aprobada antes de las 24 semanas, que realmente es mucho. Digamos que algunos hospitales que realizan el aborto lo dividen en dos fases, menores de 14 semanas y de 14 semanas a 24 semanas, que inclusive ya no se llama como tal aborto, sino es un infanticidio porque el bebé está bien formadito. ¿Qué quiero decir? Digamos que la ley colombiana hizo unas investigaciones grandes en salud. ¿Cuál es el momento que el bebé, digamos, cuando nace, puede vivir? Y más o menos a semanas, en Colombia por lo menos, porque hay otras partes del mundo que ya ha bajado esa edad, es 24 semanas, porque es el momento que los pulmones están totalmente formados. Digamos que hay una capacidad pulmonar para que el bebé podría llegar a sobrevivir. ¿Por qué digo que eso es relativo? Porque en países como Israel hay bebés reportados desde 21 semanas que ya están sobreviviendo. Entonces, esto varía dependiendo también de la tecnología y realmente hay cosas que no podemos saber porque allá sí sobreviven tan chiquiticos y acá no. Pero por eso parte en la ley colombiana esa edad. ¿Qué sucede? Que digamos que el aborto como tal en Colombia solo se puede realizar, bueno, solo es un relativo, pero se puede realizar en tres casos.
por causas maternas, o sea, que la vida de la mamá está corriendo peligro. La segunda es que el bebé venga con una malformación mayor. Y la tercera es que sea causal de abuso sexual de la mamá, o sea, que la mamá haya tenido esa causa. Entonces, el tema está en que eso es muy amplio, digamos que uno cree que son solo tres razones, pero realmente siempre la ley se puede buscar, digamos que un aspecto grande, digamos, el tema psicológico de la mamá también es una causal porque lo pueden decir que la vida de la mamá está perjudicial. Entonces, muchas veces no es una puntualmente esas causas, pero si le buscan dónde meterlo, encuentran dónde buscarle el pero y pueden buscarlo como causa de aborto, que eso es lo que está sucediendo. Porque ampliaron digamos que la causa legal para ampliar esa edad del aborto era que antes se presentaban muchos abortos ilegales en Colombia y la tasa de mortalidad materna o infecciones maternas secundarias al abortos ilegales era muy grande y realmente no se sabía la estadística de la cantidad de abortos porque se hacían ilegalmente. Entonces, al meter la ley y digamos que permitir esos abortos, basándonos en esas Primicias. frases feministas que no creo que sean feministas, pero en esas frases como la que es contada de Argentina, empezaron a decir que la mamá tenía derecho a que abortar. Entonces ya no era algo ilegal, sino era algo legal que la ley digamos, lo autorizaba y no penalizaban a la mamá que lo hacía ilegalmente. Em, entonces se partió por ese lado. De las etapas, digamos que nosotros médicamente hablamos de que un bebé se empieza toda la formación y las primeras fases, las primeras 9 semanas, que es donde se están uniendo estas células y empiezan a hacer los tejidos, pero muy temprano, inclusive a las 4 o 5 semanas, el bebé ya tiene un corazón, digamos, una estructura formada como un corazón y empieza el latido después de esto. Entonces, digamos que la formación del corazón, que es lo primero que se basa, es muy temprano, incluyendo también las primeras células que forman el cerebro. Un bebé totalmente formado a las 10 o 9 semanas ya está perfectamente formado. Por eso las ecografías a esa edad uno ya ve una forma de un bebé. No es totalmente perfecto, pero sí ya se ve una estructura de un cuerpito. Y se ve el corazón, pues el latido de un corazón. Después, más o menos a la semana 12 o 14 ya se empieza la diferenciación total de un bebé y se empiezan a formar como tal todos los órganos. Y a la semana más o menos 18 ya está totalmente formado el bebé, incluso por eso hay una ecografía que se llama la de detalle, que es la que uno mira particularidades del bebé, que más o menos es en la semana 20 hasta la 24 que uno ya mira. Entonces el bebé a las 24 semanas ya es el bebé, ya es como es. A partir de ahí es crecimiento. Se va formando detalles, algunas estructuras muy particulares, pero ya es crecer. Por eso las mamás dicen que hasta las 24 semanas no se ven mucho y ahí arranca el crecimiento del abdomen, del tamaño del bebé, porque es crecimiento de los órganos, maduración y el bebé va creciendo como tal. Y su opinión personal al respecto, o sea, entiendo que por lo que usted está contando me parece una barbaridad lo de las 24 semanas, igual poco todo me parece una barbaridad, Sí. pero desde su punto de vista, digamos, ¿está bien? Con usted conociendo estas etapas, ¿qué es lo que pensaría? O sea, voy a irme a un extremo. Hay una pastilla que le llaman el día después, ¿sí? O sea, ¿usted qué es lo que pensaría cuál es su opinión? ¿Desde cuándo, o sea, desde cuándo estaría más formado? ¿Desde cuándo ya ponele que sufre? Hay un sufrimiento, que eso también después sería una pregunta aparte, ¿no? Pero ¿cuál sería su Ujú. opinión al respecto? Yo creo que la pastilla del día después, que lo utilizan como un método de planificación, para mí no es un método de planificación, la verdad es un método abortivo, porque es un bebé que ya se está empezando a formar y llega la pastilla y lo que dice, no, es que tú no te vas a formar, elimínate. Entonces ya está concebido ese bebé, ya el espermatozoide llegó. Entonces realmente es un método abortivo de que no se debería, digamos que no se debería utilizar como método de planificación, que es lo que utilizan. Em, ¿Qué opino yo? Que el aborto no debería hacerse. O sea, yo la verdad soy en contra en todos los casos del aborto. Creo que hay casos particulares de que el mismo bebé se va a abortar, ¿sí? Si el bebé vino con una malformación muy grande o la mamá no tiene la capacidad para tener ese bebé por situaciones de la mamá, ese bebé es abortar. Existen millones de casos, millones de mujeres que todos conocemos de que abortaron porque sí. Tú le dices, la mamá te dice, no, es que tuve 3 abortos. ¿Por qué? Porque sí. O porque sabían, pero porque después se busca la causa de por qué abortó. Pero el mismo bebé
se murió. El mismo bebé dejó de existir, pero no es porque la mamá tomó la decisión, o el médico en algunos casos tomó la decisión de que ese bebé no existiera. Entonces yo la verdad creo que el aborto como una decisión no es una decisión de la mamá porque igual hay una vida adentro. Y la verdad yo digo, ¿quiénes somos nosotros para tomar la decisión por ese bebé? Sí, somos los cuidadoras, las mamás y los papás, somos los cuidadores de ese bebé que se está creando y se está formando y somos los protectores de él, no el que va a decidir si vive o no vive. Entonces yo creo que no existe edad para permitir el aborto. En Argentina, si no me equivoco, fue Javier Milei que dijo que es un asesinato agravado por el vínculo, ¿no? Porque es como decís, somos los protectores, no, nosotros somos, tendríamos que protegerlo. Pero no, de lo que dijo doctora, quería preguntarle entonces, varias cosas la verdad, pero quería preguntarle, eh, espe- yo, o sea, creo que lo que dijo hay mucho de lo que hablar, pero vamos a punto por punto. ¿El bebé podría sentir dolor? Vamos a llamar la ley, dice la semana 24. ¿Usted cree que podría sentir dolor desde la semana 20, antes de la semana 24? No hay ningún estudio que pueda decir si sí siente dolor o no. Sabe que en el tercer trimestre el bebé escucha, el bebé ve, el bebé siente. Por eso inclusive cuando dicen póngale música, háblele mucho al bebé, consiéntalo porque el bebé sí siente y el bebé sí está reconociendo. Lo que más reconoce son las voces de los papás. Entonces sí se sabe que en el último trimestre sí hay un reconocimiento importante. A partir de qué momento el bebé siente o no siente, no sé, no hay un estudio puntual de que no lo vaya a confirmar, pero de todas maneras, ese cuerpito se está formando. Digamos que la parte de sensibilidad que viene por toda la parte sensitiva, digamos, neurológica, y por toda, digamos, los sentidos que el bebé va adquiriendo durante su formación como un feto, no sabemos en qué momento va a sentir. Pero eso sí se sabe, se conoce abortos de 20 semanas que el bebé nace llorando y lo dejan ahí porque eso es parte, digamos que, de algunos protocolos. eh, el bebé está, o sea, entonces yo creo que no puedo confirmar a qué edad va a sentir o no sentir, pero yo creo que de todas maneras es matar, entonces no puedo saber. Sé que un bebé grande, que es lo que llamamos infanticidio, que me parece terrible, que son los abortos más tardíos, hay algo de sentir, igual que el corazoncito de un bebé pues pare de latir y paró, o sea, se fue el alma de ese bebé. Ok. Doc, usted en otro momento, perdón que vuelvo en la conversación, pero es que de verdad que muchos temas que habló que son, me parecen sumamente interesantes. Usted en un momento dijo como estoy en contra siempre del aborto. Eh, yo pregunto, en un caso que sea, se llama feto versus huésped o algo así, como un caso que sea que el bebé está amenazando, usted lo comprueba, o sea, con medido, está bien, no algo Ujú. subjetivo. El bebé está amenazando la vida de la mamá. ¿Qué opina usted en ese caso? Primero, esos casos son rarísimos. ¿Listo? O sea, no es que sea tan común de verdad lo que tú dices, de que de verdad se confirme de que el bebé le hace daño a la mamá, porque hay casos, ejemplo, tensión alta, ¿sí? O sea, no es una amenaza tan temprana como se va a ver en un bebé, ¿sí? Hay casos muy puntuales que normalmente esos bebés se abortan. O sea, el mismo bebé va a abortar porque la mamá no puede soportar ese embarazo y normalmente se aborta. Entonces, sí hay normas que dicen si la vida de la mamá es debido a una muerte, entonces el bebé se puede abortar. Hay un ejemplo que inclusive ahorita hay muchos casos ya conocidos de las mamás que tienen cáncer. Entonces la mamá le diagnostican cáncer, no importa de seno, de cualquier lado, durante el embarazo, tempranamente, y le dicen a la mamá, mamá, toca ponerle quimioterapia porque pues se va a morir. Y ahorita hay varios, están saliendo ahorita en las noticias que la mamá dice prefiere no ponerse quimioterapia para tener su bebé y después iniciar la quimioterapia corriendo el riesgo pues que fallezca. Y sí hay reportes grandes de que la mamá fallezca. Yo tuve un caso hace año y medio de una mamá con unos gemelos. La mamá tenía un antecedente de cáncer. Durante el embarazo se dan cuenta que vuelve el cáncer de seno y le ponen a la mamá a tomar la decisión. Entonces la mamá lo que dice, ese fue caso mío, pues nuestro, en la unidad, y la mamá decide, hágame todo lo que no vaya a afectar a mi bebé, pero yo quiero tener a mi bebé. Y literal, le hacen todas las cosas, no quimioterapia porque no se puede, no radioterapia porque no se puede, pero la mantienen con algunas otras cosas. Mientras tanto, el bebé nace y a los 8 días la mamá inicia quimioterapia. Ahí va la señora. Obviamente con las complicaciones y, digamos, el riesgo de que el cáncer se haya aumentado. Pero, digamos, en este caso puntual de que sí lo vi en vivo, la mamá toma la decisión que primero la vi a su bebé
que la quimioterapia podía esperar. Tremendo lo que cuenta. Perdón, vuelvo a la conversación. Después Ujú. hablamos del tema de la decisión, quién la tiene que tomar, que me parece un tema importante ético, pero lo hablamos después. Ahora quiero Ok. entender, eh, si en este caso, Dios nos libre, que no le toque nunca más un caso así, pero Besrat Hashem, pero en un caso lo Alenu, que la mamá, nosotros sabemos que ese cáncer va a avanzar y ya después, cuando el bebé llegue a un punto que se le pueda hacer cesárea y viva, la mamá ya está prácticamente muerta, o sea, ya no va a poder sobrevivir. ¿Usted cuál sería su opinión? Digamos que uno, lo importante es hablar bien con esos papás, porque obviamente el padre también está involucrado. Y si tiene otra persona que pueda estar involucrada, ejemplo, la abuela del bebé, una hermana, digamos, alguien que pueda apoyar a esa mamá en esa toma de decisiones, porque lastimosamente en esos casos necesita una familia y alguien que te pueda apoyar y que esté contigo. Entonces, primero eso, tener un muy buen apoyo de psicología, alguien de psicología que esté entendiendo en la toma de decisión de esos papás y médica, digamos que el consenso que se haga sea con mente y no con corazón, digamos que no tanto con el sentimiento, sino realmente entender la situación y lo que va a llevar. Entonces, parte de la decisión es que el ginecólogo, el oncólogo, en este caso si fuera de lo del cáncer, hablan con esta mamá y con esta familia y explicarle eso. O sea, las opciones son, o usted se hace tratamiento ya con las probabilidades de que sobreviva son estas, o usted se espera que son, no sé, 5 meses, 6 meses más, con las consecuencias de que sí, el bebé pueda, lo más seguro es que viva, pero el cáncer ya haya avanzado y las probabilidades de que pueda sobrevivir, es un ejemplo, 80% pasan a un 60% o un 0%. Entonces hay que explicarle muy bien, yo creo que la decisión está en poder darle toda la información a los papás y a esa red de apoyo de que tengan la información completa, o sea, sin mentiras, sin... A veces nos dicen, es que ustedes hablan muy crudo o dan demasiada información. Sí, toca que esté informada, toca explicarle muy bien y explicarle los pros y los contras y que la psicóloga en medio de la intervención o el psiquiatra vea si de verdad esta familia está entendiendo lo que estamos intentando explicarles. Y ahí ya la decisión no es del médico, o sea, el médico, durante el oncólogo va a decir, interrumpan el embarazo, necesitamos urgente salvar a esta mamá, y de pronto el ginecólogo y el neonatólogo van a decir, bueno, ¿cuál es el chance de poder esperar lo que más podamos? Dejar que el bebé sí va a ser prematuro, sacarlo lo antes posible. Estos bebitos y el gemelo salieron prematuros, o sea, sacaron mucho antes de lo que debería haber salido, buscando eso, como un intervalo, un consenso entre, bueno, la mamá puede vivir y el bebé. En estos dos casos que tuve, porque uno fue el gemelar y otro fue un niño solito, una, la de los gemelos va bien, la otra señora pues lastimosamente falleció. Pero esta decisión es un consenso, entonces no es decisión del médico porque de verdad depende mucho de la experticia, de pronto el área donde uno trabaja, porque si me preguntas a mí como neonatóloga, uno dice, saquemos al bebé prematuro, pero intentemos que el bebé sobreviva. Si tú preguntas al oncólogo, va a decir, por favor, no, saquen a ese bebé y déjenme hacer mi tratamiento. Como que cada médico tiene que cuidar a su paciente, ¿no? A su Desde su paciente, área. de su Ujú. área. Wow, que no nos toque, esperemos que no nunca más le toque una cosa así. Sí. Eh, Recién con el tema de la decisión, yo la verdad que se lo iba a preguntar después, doctora, pero creo que es el momento. Eh, Lo Alenu, Dios nos libre, esa mamá, ¿qué tanta claridad mental puede tener para tomar una decisión así, por un lado? Por otro lado, el papá, no es su vida la que está en riesgo, pero quizás tiene más claridad mental. Por otro lado, el doctor tiene muchísima más capacidad para evaluar las posibilidades y evaluarlo más sin sentimientos, evaluarlo. ¿Por qué usted dice, bueno, es la decisión de la familia? Y quizás podríamos decir que es la decisión suya, es la decisión del médico, que él va a saber qué es lo mejor, qué es lo que más probabilidades tiene, qué es lo que más, etcétera, ¿no? ¿De quién cree que es la decisión? Por favor, explíquenos esto. Hay una frase, por lo menos acá que utilizamos mucho nosotros en medicina, que todo depende. O sea, la mejor respuesta en medicina es todo depende porque no existe ni un sí, ni un no, ni un 100% ni un 0%. Y en este caso también pasa. Digamos que depende de la situación y del caso. ¿Por qué se involucra a la familia del papá? Porque si Dios no quiere esa mamá fallezca, el que va a quedarse con el bebé va a ser el papá. Y al fin y al cabo, él es su esposa. Y lo que tú dices, o sea, el papá también tiene se involucra sentimentalmente, pero él va a ser el apoyo de la mamá en la quimioterapia, él va a ser el que va a tener este hijo y los otros hijos que tengan.
la situación económica de la casa. Digamos que va a haber muchas situaciones de que la familia va a estar rodeada. O sea, ¿quién va a cuidar a este bebé cuando nazca? Y, de ejemplo, la mamá está en quimio. Entonces, ¿qué va a haber? La abuelita va a ayudarles. Digamos que es una situación de que uno como médico no va a estar partícipe. Uno va a dar decisiones y uno va a tomar conductas, formula, pero el que está en la casa no somos nosotros, es esa familia. Entonces, por eso la familia siempre tiene que estar involucrada. Y lo que digo es que depende mucho del caso porque al final la que está viviendo esa situación, pues esa mamá particular. Lo más importante es que el médico pues ponga en perspectiva todas las situaciones y todos los casos, explique muy bien lo que está pasando para poderle explicar a esos papás por lo que están ocurriendo. Es un caso contrario a una causa de un aborto, ejemplo, por una malformación de un bebé. Ahí nosotros podemos tomar, no creo que la palabra sea decisión, pero sí podemos involucrarnos más en cuál sería el futuro de ese posible bebé que viene con una malformación. Porque si el problema está acá en que la mamá no se haga un tratamiento y que posiblemente fallezca, al fin y al cabo es la decisión de la mamá si toma la decisión. Ella ya es adulto, ya toma la decisión por ella misma sobre lo que quiera. Es como cuando a una persona no embarazada le dicen, bueno, usted tiene esta enfermedad, estos son los posibles tratamientos, ¿usted qué quiere hacer? ¿Se quiere operar? ¿No se quiere operar? ¿Quiere esto? ¿Quiere lo otro? Pero la decisión al fin y al cabo, la que va a estar cursando con eso, pues es la paciente, es ella y su red de apoyo. Pero el caso de que sea el niño involucrado, que es lo mismo que pasa con nuestros bebés en la unidad neonatal, nosotros sí tenemos mucha injerencia no en la toma de decisión, pero sí en la decisión que se vaya a tomar al final. O sea, Claro, como, cómo se ¿por presenta qué la se hace? pregunta. Sí, Siempre uno cómo presenta y cómo explica las cosas se influye mucho en la respuesta, ¿no? sí, También. sí. Sí, digamos que a veces sucede que hay médicos, sobre todo de anteriores, que no saben hablar tanto con la gente. Digamos que uno sí lastimosamente se encuentra con colegas que uno dice como de pronto yo explicarlo diferente, o los papás dicen es que me dijeron de esta forma y mire lo que pasó, o dicen es que me dijeron que él nunca iba a caminar y ahora camina. Muchas veces es por el tipo de lenguaje que utilizamos. Entonces yo creo que sí es importante tener una comunicación asertiva con esta familia y poder darle todo el razonamiento y vamos a hacer una reunión de verdad donde esté todo el equipo involucrado, todos los actores, incluyendo los varios médicos, para poder decirle, bueno, esto es, y una valoración por psicología, porque psicología y psiquiatría también nos va a decir eso, mire, la mamá no entendió nada, o la mamá está 100% tranquila con su toma de decisión. Y eso no lo da la parte emocional, que sí no lo va a dar un psicólogo y psiquiatra, que debería estar siempre involucrado en esta toma de decisiones. Ok, vuelvo un poquito antes. En un momento mencionaste un bebé que es incompatible con la vida, ¿está bien? Entonces, eso se dan cuenta en la semana 20 y pico, según entendí, que se midan muchas cosas, que se pueden mirar muchas cosas. Estoy hablando O mal. antes, O o sea, antes. en la que uno veíamos esas malformaciones grandes son en ecografías muy tempranas. Ok. Entonces, más o menos desde la 12 semana, 9 a la 12 semana, uno ya, pues el ginecólogo que hace la ecografía las ve. Y usted dijo que, según yo entiendo, que en ese punto normalmente el bebé solamente, digamos por la naturaleza, o yo llamo a Dios, pero se aborta Ujú. automáticamente, ¿está bien? Entonces yo Sí, pregunto, la en una mayoría. etapa muy temprana se descubre y uno está confirmado 100%, 3 estudios, lo que sea necesario, no importa. Estamos seguros, viene Dios y dice ese bebé no va a vivir. Eh, en ese caso vale la pena que la mamá pase por un parto, pase por el embarazo, pase etcétera, o quizás habría que abortarlo de una. Bueno, primero hay malformaciones y hay cosas que en la ecografía no se ven. Sí, hay cosas que la tecnología ha avanzado un montón y sí, podemos ver muchas cosas, pero igual no tenemos el bebé aquí viéndolo durante el embarazo, es a través de la mamá que está viendo el ginecólogo, que digamos que sospecha, ejemplo, hagámoslo un caso, una trisomía de las feas, una trisomía ¿Qué sería una 18 trisomía, 13 perdón? dime, ¿Qué sería una trisomía? una trisomía es que de los cromosomas, que deben haber dos pares, o sea, dos, no se forman dos, sino hay un tercero. Ejemplo, como un Down, síndrome de Down, que tiene el trisomía 21. Entonces, hay tres pares de cromosomas en el cromosoma 21. Trisomía 18, en el 18, hay muchas, pero las más comunes son 18, 13 y pues síndrome de Down, que es la más conocida, que es la síndrome de trisomía 21. Entonces, de las incompatibles, que son las que estamos hablando más severas, hablemos solamente de trisomía 18 y 13, que normalmente uno en las ecografías tempranas, vemos ejemplo, la semana 10 de embarazo, le hacen la ecografía a la mamá
y el doctor ve malformaciones grandes que le parecen compatibles con una malformación genética. Entonces, el paso a seguir que le proponen a la mamá es hacer un examen de sangre que puede hacer varias formas de hacerlo para confirmar. Entonces le hacen un examen de sangre o a la mamá o por el líquido amniótico y le dicen, mire, sí, mamá, usted tiene tanta probabilidad de que su hijo nazca con una trisomía porque esto apareció en el resultado. ¿Cómo son las probabilidades? Perdón, ¿es un 99.9 o es un 80 o más o menos cómo son las probabilidades? Depende del examen que se haga. Hay exámenes ahorita genéticos que si se hace por líquido amniótico, incluso puede decirte realmente cuáles los genes, digamos, como el, el perfil del bebé y te va a decir, sí, mire, el bebé tiene síndrome de Down, o sea, es confirmado, o tiene una trisomía 3. Si son no tan sensibles, no tan puntuales, que se hagan unos exámenes de pronto a través de la mamá, son, digamos, es alta probabilidad, o no que se haga un examen genético, sino son otros estudios diferentes de que habla más de probabilidad que se lo hacen. Ejemplo, las mamás que tienen mayor de 35 años, que tengan antecedentes de otro embarazo, que sea por fertilizaciones que se le hacen por digamos que vemos algo. Pero digamos que esos estudios que porque uno, bueno, el ginecólogo ve una malformación o ve algo que no le guste, que se hacen estudios ya de ADN, son, digamos que tienen, si sale es porque lo tiene. O sea, cuando ya dice, no, mira, acá tiene una trisomía 18 o 13 es porque tiene la trisomía. Y en ese caso, ¿usted qué dice? ¿Qué le aconsejaría a la mamá? Usted es Dios nos libre y la mamá le pregunta a usted qué me aconseja. Entonces, digamos que cuando ya se confirma de que sí lo tiene, uno le explica a la mamá, bueno, ginecólogo, que es el con el que se reúne realmente, le va a explicar, mire, su hijo tiene una malformación genética, cromosómica como tal, que es una trisomía, le cuenta todo el perfil. Digamos que lo ideal es que le explique qué es esa trisomía, qué malformaciones asocian, qué otras complicaciones, explicarle que pues, para la vida esto no es como una enfermedad que se cura. Y por ley colombiana, el ginecólogo le tiene que plantear, una obligación de la ley colombiana, los que no tienen, digamos que, objeción de conciencia de que son en contra del aborto, decirle que tiene una posibilidad del aborto. En mi perfil, digamos que lo que yo digo, y eso es creencia mía, yo creo que ese bebé primero, por algo Diosito se lo puso a esa mamá, ¿sí? O sea, ¿por qué un bebé viene con una trisomía a ella y a otra no? Hay mujeres que no tienen factores de riesgo, o sea, no son viejitas, no son nada, o sea, no tienen nada, sino son mujeres jóvenes, 18 años, 20 años, que igual el bebé viene con esas malformaciones y que, porque sí llegó allá, o sea, ¿por qué ese bebé con una mamá joven se presenta eso? Entonces, ese bebé va a nacer con esa malformación, o sea, viene con eso. Y yo la verdad creo que uno como mamá o uno como médico no tiene digamos, la responsabilidad de decirle, bebé, muérete porque vienes con una malformación. O sea, el bebé no tiene la culpa de nacer con esa malformación y el bebé tiene derecho a vivir dentro de sus posibilidades, ¿sí? Que ya nazca y el bebé puede coger varios rumbos. Ejemplo, si es una trisomía de estas que son muy severas, la ciencia dice que estos bebés no van a vivir muchos días, meses o años. Hay algunos casos raros que son de años, pero por las malformaciones que son tan complicadas y tan severas, el bebé no va a sobrevivir, ¿sí? Entonces, si la naturaleza o Diosito dice que la probabilidad de que ese bebé o la estadística dice que ese bebé va a fallecer en los primeros días, ¿por qué no darle la oportunidad a esa mamá, a ese papá, a esos hermanos de que conozcan a su hermano, a su bebé, que lo puedan abrazar? Porque una cosa es tenerlo dentro, pero una cosa es tenerlo en sus manos, poderle darle una oración, poderle hacer un Brit Milá si es un niño, o sea, poderlo tener en sus brazos. Y lo otro es darle un entierro adecuado, ¿sí? No importa la religión que tenga. ¿Por qué no poderlo y poder visitarlo en la tumba o poderlo tener la gente que pues hace la cremación? ¿Por qué no poderlo tomar una foto y tener el recuerdo de su bebé? Sí, sí, igual va a poder estar con su bebé el tiempo que tenga. Las mamás que han pasado por esto, hay muchas, digamos que muchos artículos y muchas cosas que las mamás cuentan y te dicen, es que pude abrazar a mi bebé, pude tomarme una foto con mi bebé, pude conocerlo. Las mamás, hay una cosa que nosotros vemos en la práctica, digamos que nadie no lo va a confirmar, pero la mamá sabe que está embarazada antes de saber de que está embarazada. Nosotras sabemos, nosotros sabemos cuando hay algo diferente en el cuerpo, que es un ser humano que está dentro de nosotras, pero el papá no. El papá necesita algo tangible, los hombres necesitan algo más visual.
El papá sabe que tiene un bebé el día que lo tiene en sus brazos. Y nosotros lo vemos en la unidad, la mamá va al parto, tiene el dolor, ella sabe que su bebé está, pero cuando uno ve la cara del papá de la emoción de que nace su bebé, es otra cosa, porque el bebé dice, uy, nació mi hijo. Incluso los que más lloran, los que más hacen show, son los papás, porque de verdad lo ven. Entonces, ¿por qué no dan la oportunidad a esos papás o a ese hermano o a esos abuelos de poder ver, mira, nació tu bebé, sí tienen estas condiciones, pero Diosito nos va a decir hasta qué momento va a estar con ustedes? Pero no fue la decisión de esa mamá decirle, ¿sabe qué? No lo voy a tener, ¿sí? Entonces, hay malformaciones muy severas, ejemplo, cardiopatías del corazón, o sea, enfermedades del corazón tan severas de que ginecólogo dice, mire, abórtelo porque es muy grande, pero el bebé nace y de pronto hay la posibilidad de que esa mamá lo tenga, lo operen, incluso viva, porque ya hay cirugías muy grandes donde están. Entonces, ¿y qué si fuera un año, 2 años, 3 años? No sé, o sea, no sé porque obviamente uno no sabe cuánto va a vivir cada persona, pero el tiempo que estuvo con esa familia y también le dio la oportunidad a ese niño para vivir. A mí hace muchos años yo estudié medicina, una vez tuve un caso muy difícil de unos papás que habían abortado muchas veces, no por decisión de ellos, sino porque habían tenido abortos recurrentes. Y le pregunté a un rabino, le dije, bueno, ¿uno cómo le explica a esos papás desde el tema como emocional, digamos, religioso, de por qué por fin tienen un bebé, porque por fin tuvieron el bebé, igual el bebé murió? Científicamente, algo tienen. Si algo tiene científicamente esos papás para que la genética vaya a hacer que esos bebés no vayan a vivir, ¿sí? Y ese momento decirles, bueno, papá, busquen otra alternativa. Pero, pero emocionalmente, ¿cómo podemos utilizar la religión para decirle? Y el rabino nunca me va a olvidar, él me dijo, es porque el Diosito sabe que eso es lo que esos papás necesitan. Esa es la misión de esos papás, tener esos bebés en ese estado. Entonces, ¿yo cómo le puedo decir a sus papás, aborten a ese bebé porque el bebé viene con eso? O sea, no, o sea, porque tiene ese color, ¿hasta qué punto va a llegar? Tiene ese color azul y yo quiero color rojo. O ahora existen, entonces, no, es que yo quiero un niño porque tengo 5 niñas, entonces que entonces aborto porque no es un hombre y si es una mujer. O sea, son cosas que yo creo que no están en las manos de nosotros, muchas cosas. Si se pueden prevenir, ejemplo, tomando los medicamentos, previniendo, es otro tema. Pero hay cosas de que nosotros no podemos hacer nada para cambiar o ya está el bebé ahí formado. Entonces yo creo que no, si el caso va a ser de que el bebé va a fallecer, va a fallecer. En algún momento va a fallecer. Caso contrario, síndrome de Down. Síndrome de Down no van a fallecer. O sea, la probabilidad que fallezca es bajita. Hay mucha tecnología ahorita. Fallece por otras causas, pero esos bebés viven. Entonces, mucha gente nos dice, pero es que síndrome de Down, pues es un niño toda la vida, tener las complicaciones toda la vida, todo lo que conlleva un síndrome de Down. Y entonces, pero ¿por qué yo le voy a quitar la vida a un bebé o a un niño o a un adulto por tener una condición? Porque inclusive los niños de síndrome de Down no se llaman una enfermedad de síndrome de Down, sino una condición que ellos tienen. Yo ¿Sí? me permito hablar un minuto. Yo le enseñé a un chico Down. El chico hablaba en hebreo, en Ujú. inglés, en español. O sea, se rebajaba a hablar en español conmigo porque yo no tenía inglés. O sea, un chico que iba solo a terapia. O sea, yo al principio me escondía y lo seguía a una cuadra tipo detective para ver si él llegaba realmente, porque era increíble pensar que tantas cuadras él caminaba y llegaba a su terapia. Y después, bueno, ya íbamos caminando y tal. Eh, pero él tenía una vida, él era feliz. Él tiene una vida, él es feliz. Exacto. En todo caso, Doc, me encantó por eso creo que esta parte es cuando decidí hacer esta entrevista, que usted dice dos puntos. Primero, o sea, ¿cuál es el límite? Si quiere una nena, quiere un nene, si no sale como yo. O sea, ¿cuál es? Si nos ponemos a nosotros decidir, ¿quién dijo que tenemos la posibilidad de decidir, de tener esa... ¿Qué nos creemos para tomar la decisión de que esa persona no viva? Ujú. Y, y segundo, en la Torah, cada minuto que uno está vivo es un tikkun, es una cosa que uno puede arreglar, un tiempo que uno tiene para aprovechar y acercarse más a Dios y hacer lo que tiene, el arreglo que tenga que hacer en este mundo. Entonces, si vive 2 días, tal vez su tikkun eran esos 2 días. Entonces, ¿quién somos nosotros para negárselo? Y por último, algo que quiero recalcar de lo que dijo, que me parece, siempre escuchamos, por lo menos yo cuando fue este tema estaba tan de moda, ¿no?
Mm. Uno escuchaba mucho, no, pero la mamá sufre y psicológicamente, entonces ¿para qué lo vas a hacer nacer? Para que sufra. Y usted lo que está explicando es el otro lado, es decir, no, psicológicamente lo necesita para poder hacer su duelo, para poder tenerle a su bebé, para poder, o sea, un montón de situaciones que realmente creo que no se evaluaron cuando se estaba hablando tanto de esto. Perdón. No, sí, no, de acuerdo. Incluso hay un síndrome, ahorita los psicólogos y los psiquiatras lo están viendo, el síndrome posaborto. Entonces, son estas mamás que abortaron y ya, y se olvidaron del tema. No, la mamá no se olvida del aborto. La mamá, no todas, obviamente, pero la mamá tiene en su pensamiento ese bebé que ella misma, pues, le quitó la vida. Hace poquito, eso fue hace más de un mes, no fue. Nació un bebito muy chiquito, 27 semanas, y la mamá tenía antecedente un aborto. Por varias razones ha sido difícil comunicarnos con la mamá. Yo al final fui donde la mamá y le dije: "Mamá, explícame por qué abortaste a este bebé". Y me dijo: "No, porque el papá no quería tener hijos". Entonces yo fui por caso del esposo y lo aborté de una comunidad, o sea, no judía, de acá de Colombia, una zona vereda, y la mamá fue y abortó el bebé. Cosas del destino, la señora abortó, ella me dijo: "Mira, salí del consultorio del doctor y me puse a llorar arrepentida por la decisión que tomé". Eso me dijo la señora, de muy bajo estrato socioeconómico. Y porque el destino es sagrado y Diosito es sagrado, ¿qué pasó? Al mes siguiente la señora otra vez está embarazada y tiene este bebé. Entonces la señora, que este bebé nació muy malito y muy chiquitín, lo que me decía era que ella se sentía culpable. Ella decía que ahoritica estaba pagando por haber, pues, abortado el bebé anterior. Entonces tocó con un psicología y demás porque ella tenía síndrome posaborto, ella se sentía culpable. Entonces, sí, nosotros nos presentamos a eso de que la mamá también sufre porque siente que mató a su bebé y muchas veces ven niños de la edad de su hijo que abortó, así se vería mi hijo tendría esta edad, o si tienes más hijos que tú hubieras tenido un hermano de tal edad. Entonces, no es tan sencillo decir es que ellas toman la decisión y no les pasa nada. Entonces, no todas, porque hay unas señoras que, pues, no pasa esto, pero sí se nos presenta. Nosotros sí vemos esta parte emocional importante de las mamás que abortan. Doc, llevamos, le prometo que tengo mucho que hablar del tema, pero llevamos 37 minutos ya. Le quiero hacer la última Sí, pregunta y ya por ahora, por lo menos por este capítulo. está bien. Eh, no sé si es verdad. A ver, uno ve muchas cosas y muchas cosas son mentiras y uno tiene que aprender, por eso estoy preguntando. Una vez vi un video de un aborto que, Dios nos libre, no sé si lo puedo decir en YouTube, pero lo empiezan a tratar de cortar y sacar y el bebé va para arriba. ¿Cómo es el procedimiento de un aborto? ¿El bebé se resiste? ¿Cómo funcionaría? Depende mucho de las semanas. Digamos que yo así, lo mismo, por parte de sinceridad, yo no voy a un aborto, o sea, no puedo, porque es que para mí va en contra de mis principios y lo que yo soy como neonatóloga. Entonces, es de lectura y de lo que obviamente los colegas y demás, pero esto y lo que dice la ciencia, depende mucho de las semanas del momento que se haga el aborto. Si es en las primeras semanas, se pone un medicamento para la mamá y ya está, ¿sí? O sea, le paran el corazoncito. Si es más adelante, hacen lo mismo, pero, o sea, más adelante, cuando el bebé ya está bien formado, la mamá tiene que expulsar el feto. Perdón las palabras que utilizo, pero digamos que tiene que tener un parto, porque igual pues ese bebé ya está formado. Entonces, dependiendo el método que utilizan, porque utilizan diferentes métodos, igual la mamá tiene que tener un procedimiento para sacar el cuerpito del bebé. Entonces, existe en el legrado, que es una cirugía que le raspan a la mamá y pues sacan lo que tenía el bebé, pero cuando es más adelante, o sea, más tardío, lo que hablamos de las semanas 20 y algo y es como las últimas semanas del aborto, este bebé tiene que tener un parto, porque ya no sirve solamente limpiar a la mamá. Entonces, son los videos como crueles y horrorosos que uno ve que el bebé tiene que nacer. Entonces, le producen a la mamá un parto, o sea, para que tenga y expulse ese bebito. La mayoría de los casos, pues nace ya muerto, pero hay un par de casos de que el bebé no nace muerto, que es lo que yo decía al principio. Entonces, que es horrible. Entonces, esos bebés pues pueden nacer pues en los últimos minutos de vida, mejor dicho. Entonces, son ese tipo de videos que a veces se ven tan gráficos. Y última, ¿a usted por ser objetora de conciencia o no sé cómo se llama, le generaron algún tipo de problema en el hospital? ¿Sus compañeros, no sé, o usted conoce a alguien que por ser objetora de conciencia le genera algún problema?
Legal, trabajo, lo que sea. No, digamos que en beneficio de la ley, como es un país que es libre de culto, y digamos que las religiones sí son, no sé la palabra permitidas, pero son consideradas y sí son autorizadas y, digamos, se respetan mucho. No es la única religión con que estamos, los católicos tampoco, los cristianos tampoco, los musulmanes tampoco. Entonces, eso hace que realmente tengamos una población grande, digamos, de salud, de que no estemos a favor. Incluso no necesitamos la religión, hay muchos por nuestra profesión que tampoco vamos a muchos neonatólogos que no van a estar a favor porque somos pro vida de los nuestros bebés. Entonces, digamos que existe la normativa donde nosotros como institución puede decir, o digamos como persona que somos objetores de conciencia, de que no estamos a favor en este caso, pues del aborto. Yo vengo de una universidad católica como la Universidad de La Sabana, que la universidad era objetora de conciencia y el hospital base de ellos también es objetor, porque pues ellos no hacen nada de esto y a nosotros pues nos inculcaron mucho de que nos podíamos apoyar en estas cosas. Entonces, en ese tema, dentro de los hospitales donde he trabajado, no como neonatóloga, porque pues gracias a Dios no se me presenta el caso, pero sí cuando era médico, digamos, general, interna y demás, que uno estaba rotando en ginecología, nosotros decíamos, yo no lo hago y la verdad, casi siempre, o todo, la verdad, nunca tuvimos problema para decir yo no. Y alguien siempre decía, a mí no me importa y o yo sí estoy a favor, yo voy y te reemplazo pues en el actuar, de estar en esa acción. Y entre los mismos profesionales de ginecología también cada institución uno sabe quién sí lo hace, quién no lo hace, y cuando mandan pacientes ya saben quién lo va a hacer y se lo mandan directamente al doctor de que sí lo va a hacer y intentan que nunca tenga vínculo pues con el doctor que lo va a decir que no. La obligación en la ley colombiana que nos dice es que tenemos que enviarlo, o sea, direccionar al paciente, bueno, a la paciente a la persona que sí lo puede hacer, o al hospital. Lo que decía, hay hospitales acá que hacen edades más grandes, hospitales de que no hacen abortos tan grandes. Entonces, la obligación de este hospital, de ejemplo, que no hace el aborto, como el de la universidad, lo que hace es decirle, mire, señora, tiene que ir a tal lugar, se remite a ese lugar para que ellos tomen la decisión. Lo que no podemos nosotros decirle, no, usted no. Podemos hablar con la persona, sí, intentar hablar con ella, explicarle por qué no estamos a favor de su decisión o buscar alternativas, digamos, darle una opción, mire por qué de pronto podemos solucionar el problema base por la que no quiere tener a su bebé. Pues digamos que hay varias estrategias que sí lo podemos hacer y todos lo podemos hacer, digamos que es nuestra conciencia hacerlo, pero yo no les digo, no se lo hago, no, sino yo la remito a un lugar donde tomen la decisión de si se lo pueden hacer o no. Pero que nos damos problemas, no. No tengo más que agradecer. Ahora hablamos porque me gustaría hacer un segundo capítulo. Pero Ujú. muchísimas gracias, doctora. De verdad. No, con gusto y espero que podamos hacer un debate al respecto porque sé que sí es un tema muy, muy ácido, pues digamos que esa es la opinión mía personal. Muchísimas gracias.